Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, el maestro ejemplar y fundador de ISKCON. Esta biografía es obra de Sasvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 6, capítulo 2, parte 2 de 4, Predicarle a Estados Unidos, parte 1. Todas las mañanas daba la clase acerca de la vida de Ajamil en el gran salón del templo de Evanston ante varios cientos de devotos. Cada día contaba algo más de la historia del pecaminoso Ajamil, quien fue salvado al momento de su muerte por pronunciar el nombre de Dios, Narayan. La cuarta mañana, Prabhupada explicó que Ajamil le había puesto Narayan como nombre a uno de sus hijos. La idea es que, por la gracia de Dios, al comienzo de su vida, Ajamil se dedicó a la conciencia de Krishna y fue iniciado. Años más tarde, Krishna le aconsejó: «Está bien, ponle el nombre Narayan a tu hijo menor, así estarás atraído naturalmente a ese cuerpo y lo llamarás Narayan. Narayan, por favor, ven aquí. Narayan, ven a comer. Narayan, toma tu bebida». Y así cantarás Narayan. Srila Prabhupada de pronto quedó aturdido, sin poder hablar. Eso ya había sucedido en alguna otra oportunidad. Permaneció en trance mientras un silencio penetrante llenaba el salón. Los devotos vieron que Prabhupada estaba sintiendo una poderosa emoción espiritual. Muchos de ellos sintieron que, cuando llamó Narayan, estuvo cara a cara con Narayan. Había visto a Krishna, quien le mostraba cuán complacido estaba con su devoto puro. Era probable que Krishna estuviera muy complacido con Prabhupada. Y aunque él estaba totalmente dedicado a los detalles de su movimiento dentro del mundo material, Krishna estaba con él, dándole tranquilidad desde el mundo espiritual. A los devotos a este momento les confirmó la existencia del mundo espiritual, que Prabhupada pertenecía a ese mundo y que solo estaba visitando el mundo material para entregar la conciencia de Krishna. La mayoría de los devotos eran neófitos, todavía apegados a lo material y con poca visión de lo espiritual. Pero en esa ocasión vieron el mundo espiritual a través del trance extático de Srila Prabhupada. Después de 1 minuto aproximadamente, Srila Prabhupada volvió a la conciencia externa. «Está bien», dijo, y luego, con las mismas palabras con que terminaba todas sus clases, concluyó: «Muchas gracias». A continuación, los devotos comenzaron un conmovedor y melódico kirtan. Fue un momento especial y lo guardaron en sus corazones. Srila Prabhupada mantuvo una conferencia de prensa en el Sheraton, Chicago. Concurrió una buena cantidad de periodistas de televisión y de los periódicos. Sentado en un almohadón sobre una plataforma, rodeado por sus sannyasis, le dio una clase a un grupo de personas de los medios de comunicación, quienes estaban sentados pacientemente. Presentó el tema del que hablaría con el título «Hablando acerca de la existencia espiritual del ser viviente». Describió las inevitables miserias del mundo material y cómo trascenderlas aprendiendo a amar a Dios y, así, regresar al eterno mundo espiritual. Las personas que se esfuerzan por alcanzar esta meta espiritual son de primera clase, dijo, y describió las 4 divisiones sociales naturales. Al concluir, dio un momento para las preguntas. Un reportero cuestionó las 4 divisiones de la sociedad. Dijo que eran contrarias a la tradición estadounidense, pero Srila Prabhupada contestó que solo se necesitaba entrenamiento. Estados Unidos entrenaba médicos, ingenieros, abogados, y también podría hacerlo con personas de primera clase. Una mujer periodista preguntó: ¿dónde encajan las mujeres en esta estructura social? Usted siempre se refiere a los hombres. Prabhupada contestó que la mujer era la asistente del hombre, su esposo. Si una mujer era fiel a un hombre de primera clase, un brahmana, ella también se volvía de primera clase. Si estaba casada con un hombre de segunda clase, un kshatriya, sería considerada de segunda clase. Si estaba casada con un hombre de tercera clase, un vaishya, era de tercera clase.
De acuerdo con el rango social de su esposo, ella se volvía de primera, segunda, tercera o cuarta clase. Reportera. ¿Quiere decir que ella no es calificada de primera, segunda o tercera clase hasta que se casa? Srila Prabhupada. Sí, toda mujer necesita protección. En la niñez debe protegerla el padre, en la juventud su esposo y en la vejez los hijos mayores. La misma reportera preguntó si Prabhupada pensaba que Indira Gandhi tenía problemas políticos porque era mujer y por lo tanto incapaz. ¿Por qué intenta ponerme en ley de emergencia?, dijo Prabhupada entre risas. Luego citó a Chanakya Pandit. Nunca confíes en una mujer o en un político. Prabhupada causó sensación y al cabo de pocas horas los programas de noticias de radio y televisión de Chicago hablaban de la conferencia. Se centraban, sobre todo, en sus comentarios sobre las mujeres. Una mujer concejal tenía prevista una entrevista con Prabhupada, pero llamó por teléfono para decir que la cancelaba por los comentarios hacia las mujeres expresados por Srila Prabhupada. Un canal de televisión telefoneó y pidió volver esa noche para hacer otra entrevista. Mientras los reporteros de Chicago escribían sus artículos para la edición de la noche y de la mañana siguiente, los comentarios de Prabhupada fueron recogidos por la United Press International y los servicios de cable de la Associated Press. Srila Prabhupada quería llegar al público con el mensaje de la conciencia de Krishna. Por eso había ido a Chicago con la idea específica de promover su solución al delito. Sin embargo, en ese momento apuntó a una cuestión que atraía más atención. Había tenido la osadía de afirmar, en medio del estado de ánimo en que la sociedad estadounidense vivía la liberación femenina, cuál era el verdadero lugar de la mujer en la sociedad. Los devotos estaban entusiasmados por la controversia y ansiosos por entender la conciencia de Krishna con mayor profundidad para presentarla con precisión. Se quejaban de que ninguno de los reporteros había ahondado en el tema ni le permitió a Prabhupada expresar sus ideas de igualdad espiritual. Pese a eso, cuando Prabhupada supo esa noche que había tenido una gran respuesta en los medios, se mostró divertido. Estaba listo para decirles más. ¿Por qué solo las mujeres quedan embarazadas?, dijo, reiterando el argumento en su cuarto ante el pequeño grupo de devotos. El hombre se va y ella tiene que cuidar al niño y pedirle limosna al gobierno. ¿Es eso independencia? Devoto. Entonces la independencia se volvió anticoncepción. Dicen, no quiero tener a mi hijo. Eso significa que cometen otra actividad pecaminosa y serán castigadas. Srila Prabhupada, la civilización entera, la sociedad occidental estadounidense está confundida ahora por esta teoría de la liberación de la mujer. Pero, ¿cómo van a liberarse? En primer lugar, infórmenme sobre este punto. De todos modos, no hablo sobre mi experiencia. Cuando hablamos lo hacemos desde el Shastra. La dependencia de la mujer se describe en la Manu Samhita. Por ejemplo, la reina Kunti. Ella no era una mujer común, era educada y excelsa. Brahmananda Swami. Ese es un punto. En nuestra línea devocional hay líderes espirituales que fueron mujeres, como Kunti. Por lo tanto, digo que Kunti dependió de sus hijos. Esa es mi propuesta. Sus hijos fueron desterrados, pero cuando fueron al bosque ella los siguió porque pensó, soy viuda, dependo de mis hijos, donde sea que estén, yo estaré. Una historia similar es la de Sita, esposa del señor Ramachandra. El padre del señor Ramachandra le pidió a él que se fuera al bosque, no a Sita. Pero ella prefirió ir con su esposo, cuando él dijo, no te desterraron a ti, quédate en casa. Ella repuso, no, dependo de ti, donde sea que vayas yo iré. Eso es la cultura védica. Devoto, la castidad fue su gran virtud, pero ahora ya no es así. En estos tiempos puede ser diferente, pero yo estoy hablando de la idea védica. Eso es todo.
En todas las circunstancias, a menos que el esposo esté loco o algo así, demente, la esposa es fiel y está subordinada al esposo. Incluso si el esposo se va del hogar, como vanaprasta, la esposa también va con él. Cuando él toma sannyas, en ese momento no lo acompaña la esposa. De otro modo, en la vida de grihasta, casado, e incluso en la vida de vanaprasta, la esposa es la compañera constante y subordinada. Recordemos a Gandhari. Su esposo era ciego. Cuando se dispuso el casamiento, ella no era ciega, pero voluntariamente se cubrió los ojos con una tela. Hay ejemplos en la literatura védica. La esposa permanece fiel y subordinada al esposo. Esa es su perfección. Puede que a los estadounidenses no les guste esta idea, pero eso es diferente. Un equipo de 5 personas de la televisión, 4 mujeres y un asistente, llegó al apartamento de Prabhupada. Era obvio que estaban dando una señal. Mientras ponían a punto las luces y el equipo, Prabhupada se sentó con serenidad detrás de su escritorio. Unos pocos discípulos lo acompañaban sentados en el suelo delante de él. Un periodista preguntó a Prabhupada acerca de sus soluciones a los problemas de los estadounidenses. Comparando la sociedad con el cuerpo humano, Prabhupada respondió que, si bien todas las partes del cuerpo son esenciales, la cabeza es lo más importante. Sin una cabeza que funcione de manera apropiada, la persona o la sociedad está demente. Por lo tanto, había necesidad de entrenar hombres de primera clase. ¿Dónde encajan las mujeres en estas 4 clases?, preguntó la periodista. Srila Prabhupada repitió que la mujer, siendo subordinada al hombre, tenía su posición de acuerdo con la de su esposo, y siguió así. Las preguntas eran desafiantes. ¿Cree usted que soy inferior a usted? La periodista quería lograr que Prabhupada apareciera prejuicioso, pero él habló solo de filosofía. Espiritualmente son uno, dijo Prabhupada, y enfatizó la distinción material entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, las mujeres pueden tener hijos, pero los hombres no. ¿Es posible que los hombres queden embarazados? Periodista. ¿Y qué sucede cuando las mujeres no se subordinan a los hombres? Prabhupada. Hay quiebre social. Por eso en los países occidentales hay tantos casos de divorcio, porque las mujeres no aceptan subordinarse al hombre. ¿Qué consejo tiene para las mujeres que no quieren subordinarse a los hombres? No es mi consejo. Es el consejo del conocimiento védico que la mujer sea casta y fiel al hombre. Srila Prabhupada regresó a la cuestión de que las mujeres tienen hijos y los hombres no. Por naturaleza, dijo, tan pronto una mujer tiene un hijo, necesita el apoyo del esposo. De otro modo está en dificultades. Periodista. Muchas mujeres tienen hijos y no tienen el apoyo de sus esposos. No tienen esposos. Prabhupada. Entonces deben tener el apoyo de otros, es innegable. El gobierno las apoya. Pero el gobierno está perturbado. Si el esposo mantiene a la esposa y a los hijos, el gobierno se ve aliviado de tanta contribución benéfica. Eso es un problema. El hombre y la mujer se unen. La mujer queda embarazada y el esposo se va. Entonces la pobre mujer está en problemas con el hijo. Tiene que pedirle al gobierno. ¿Cree usted que eso está bien? La idea védica es que la mujer se case con un hombre y que el hombre se haga cargo de la mujer y de los hijos para que no sean una carga para el gobierno ni para la sociedad. ¿Qué hay de las mujeres que no tienen hijos? Bien, eso tampoco es algo natural. A veces usan anticonceptivos, matan al hijo, abortan. Eso tampoco está bien. Todas esas son actividades pecaminosas. Uno tiene que sufrir por eso. Fue una entrevista acalorada. La periodista era despectiva con Prabhupada por sus dichos que le resultaban indignantes, pero él permaneció fuerte, sin hacer concesiones, señalando las muchas anomalías de la civilización materialista. Prabhupada no discriminaba a las mujeres como clase. De hecho, les dio en el movimiento de conciencia de Krishna la misma oportunidad que a los hombres. Aunque la periodista lo malinterpretó catalogándolo de macho chauvinista, en realidad él mostró compasión.
De acuerdo con la visión védica, las mujeres debían ser protegidas de los hombres explotadores. Prabhupada era consciente de que la periodista no apreciaba sus palabras, pero continuó con la esperanza de que la verdad prevalecería y de que las personas inteligentes lo entenderían. La cuestión fundamental era la liberación, no las posturas temporales de tipo social o sexista. Después de que se fue el equipo de televisión, Prabhupada siguió la conversación. Dijo que al enojarse mostraron su derrota. No querían aceptar la lógica. Prabhupada: esta liberación de la mujer no tiene éxito. Ha causado un desastre. Cuando la mujer comienza a depender de la dádiva del gobierno, éste tiene que elevar los impuestos para este propósito. Si no piensan que eso constituye un problema, ¿qué se puede decir? Por naturaleza, si el hombre cuida a su esposa y sus hijos, este problema se resuelve de inmediato. Pero el hombre se aprovecha y se va después de embarazar a la mujer. La mujer queda perjudicada y el gobierno también. Devoto: y el hijo crece y se convierte en delincuente. Prabhupada: sí, ese es otro problema. No ven más allá. Por eso tenemos que aceptar el consejo de Krishna. Estamos propagando la idea de que deben aceptar el consejo de Krishna. Entonces serán felices. Sasvarupa: Srila Prabhupada, si decimos esas cosas en televisión, los diarios, y la gente se enoja, si toda la gente se enoja como ella, ¿es eso una buena propaganda para nosotros? Prabhupada: no. Entonces cantamos Hare Krishna. Pero en el Bhagavad Gita se habla de todo. Varna Shankar, los hombres de primera clase. Si vamos a promover el movimiento de conciencia de Krishna, tenemos que hablar. Pero si no les gusta, es mejor cantar Hare Krishna. No hablemos de nada. Si no les resulta agradable escuchar el Bhagavad Gita, cantemos juntos Hare Krishna y nada más. Pero esas cosas se dicen en el Bhagavad Gita. Allí se dice que cuando hay una población no deseada que aumenta, la sociedad se vuelve un infierno. Si quieren que aumenten las personas infernales, entonces no hablemos. Pero si creen que es un problema, hablemos. Sasvarupa: como brahmanas tenemos que ser veraces. En Hong Kong le preguntaron qué pensaba usted de aquel gurú que dice ser Dios, y usted dijo que no podía evitar decir lo que pensaba y habló de eso. Prabhupada: sí, dije que era un gran engaño. ¿Qué puedo decir? Y ahora quedó demostrado. Como dije en mi libro Viaje fácil a otros planetas, esa excursión a la Luna es infantil, y eso también quedó demostrado. Ahora no hablan de la excursión a la Luna porque saben que no fue así. La mañana siguiente, Srila Prabhupada fue al Parque Loyola para dar su caminata matutina. En el camino, uno de los devotos leyó en voz alta las noticias de la edición matutina del Chicago Tribune. Perdónenme si este artículo no está bien escrito, comenzaba el artículo. Soy mujer. Y seguía diciendo: Su Divina Gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, de 77 años, fundador de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, lo dijo el miércoles. La asociación está dedicada a la paz mundial a través del amor por Dios y la renuncia a todas las cosas materiales. El Swami habló con las piernas cruzadas sobre un costoso almohadón rodeado de flores frescas, micrófonos e inciensos encendidos en la sala de conferencias alquilada en el Hotel Sheraton de Chicago. Está en la ciudad para asistir a un desfile Krishna que tendrá lugar el domingo a la 1:30 de la tarde en State Street. En esa ocasión viajará en una carroza decorada con flores. Luego volará a Filadelfia para asistir a más celebraciones y conversaciones filosóficas. Cada tanto miraba su reloj de oro, mientras explicaba su filosofía de vida. Sus adoradores discípulos, 5 hombres, estaban arrodillados a su lado. El artículo seguía dando a entender que Srila Prabhupada era machista y chauvinista. Dijo que las mujeres no figuraban en su sistema de clases excepto como hijas o esposas. Se presume que una mujer soltera no tiene clase. Srila Prabhupada sonrió en el asiento trasero del auto y destacó: Eso es un hecho. Ella es una prostituta, eso es todo.
Si clasificamos, ella es una prostituta, no puede ser de otra manera. El devoto siguió leyendo. El Swami vive ahora en Los Ángeles y entrena allí a sus seguidores. Sus ingresos provienen de la venta de sus libros, revistas e incienso. Dice que tiene unos 10.000 seguidores. No tenemos tantos, dijo. Es difícil encontrar hombres de primera clase. Es una pena. La mitad de la población son mujeres. No es tan malo, dijo Prabhupada, y ofreció su propuesta positiva para las mujeres en la conciencia de Krishna. Nuestra política es que en el Gurukula de Dallas formaremos hombres de primera clase y a las muchachas les enseñaremos dos cosas: cómo volverse castas y fieles a su esposo y cómo cocinar bien. Si ellas tienen esas dos capacidades, les garantizo que obtendrán buenos esposos. Traten de hacer eso. En el parque se le unieron muchos más devotos. Seguido de cerca por una docena de ansiosos discípulos, Srila Prabhupada caminó por un sendero que corría entre la sombra de altos árboles junto a la orilla del lago Michigan. Ya que el sendero no era ancho y solo unos pocos devotos tenían lugar para caminar a su lado, los demás se desplegaron por el césped y trataban de mantenerse cerca para poder oírlo. La educación común es suficiente, dijo Prabhupada. A, B, C, es una tontería. Les dan una gran educación y más tarde se convierten en prostitutas. Para hacerse prostituta no se necesita educación. En el Gurukul de Dallas no hay problemas. Eduquen a las muchachas en cómo volverse esposas castas y fieles y en cómo cocinar bien. Que aprendan a hacer una variedad de comidas. Es muy difícil que tengan esas dos capacidades. Hay muchas historias como las de Damayanti, Parvati, Sita, grandes mujeres de la historia. Nuestras muchachas deben leer acerca de sus vidas y a los 15 o 16 años deben casarse. Si están capacitadas, no les será difícil encontrar un buen esposo. Si una mujer es casta, aunque no sea muy hermosa, será agradable para su esposo. Entrénenlas de ese modo. Antes de regresar, se detuvo y sugirió que se sentaran todos juntos en el césped. Un devoto ofreció su chadar de lana para que Prabhupada se sentara y todos los devotos se ubicaron frente a su maestro espiritual. Las ocasiones especiales e inesperadas como esa los hacían felices. Las opiniones de la periodista de la televisión o del Chicago Tribune parecían remotas y sin importancia. Los devotos solían desear que esas personas pudieran estar presentes en momentos como ese para apreciar que Srila Prabhupada no era para nada como ellos pensaban. Comenzó a conversar acerca de las relaciones apropiadas entre los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres deben vivir separados, dijo. Eso es esencial también. La mantequilla y el fuego deben estar separados, de lo contrario la mantequilla se derretirá. No lo pueden detener. Devoto. Srila Prabhupada, en un significado del Srimad Bhagavatam, usted dice que hace 50 años en la India los dueños de casa tenían en su apartamento cuartos separados para hombres y mujeres, y que el esposo no veía a su esposa durante el día. ¿Este era el estándar que debemos desarrollar en nuestro movimiento? Sí, eso está bien. El ejemplo es que la mantequilla y el fuego deben estar apartados en lo posible. Si no, la mantequilla se derretirá. El hombre es la mantequilla y la mujer es el fuego. Por eso existe la restricción. Aunque el hombre pueda ser padre, hermano o hijo, matra svasra duhitra va. Uno podría decir que la gente no pensará en el impulso sexual en presencia de una hermana, madre o hija. Pero el Shastra dice que sí, que existe la posibilidad. Por eso no deben sentarse juntos. La gente podrá decir que ese es un consejo solo para los pícaros de 10ª clase, pero la próxima línea del Shastra dice Vidvasam apikar shati. No es cuestión de pícaros de 10ª clase, también los de primera clase, los eruditos pueden verse atraídos. Balavan indriya gramo vidvamsam apikar shati. Los sentidos son tan fuertes que incluso pueden descarriar al erudito más educado. El señor Brahma se sintió atraído por su hija. Vean, ahí hay un ejemplo. El señor Shiva se sintió atraído por Mohini Murti.
Chaitanya Mahaprabhu dijo, incluso si veo una mujer de madera me siento atraído. Prabhupada se rió. Nos está dando esta información para enseñarnos que eso es posible. ¿Vamos? Mientras regresaba en el auto, preguntó por las noticias sobre Indira Gandhi y la India. Algunas de sus decisiones fueron muy polémicas y la oposición política contra ella aumentaba. Según las últimas noticias, Indira Gandhi había declarado el estado de emergencia. Si Indira Gandhi sigue mi consejo, dijo Prabhupada, puedo mantenerla en su puesto y puedo hacerle un gran servicio a la India. De inmediato todo el público la apoyará. ¿Qué consejo le daría?, preguntó Brahmananda Swami. Mi primer paso sería capturar a todos los acaparadores de cereales y distribuirlos de manera gratuita. De inmediato la sociedad estaría agradecida a ella. Se acumulan enormes cantidades de cereales y legumbres y no los venden si no tienen un buen precio. Eso es lo que pasa. Podría ganarse al público en un segundo. Habría que colgar a algunos acaparadores, es decir, infligirles un castigo ejemplar. Así, en el futuro, nadie acumularía. La gente tiene hambre y ella dice que tiene un plan para erradicar la pobreza. Esa es la cuestión. Si puedes darles alimentos gratis a los pobres por un tiempo, toda la población estará con ella sin dudarlo. Para mantenerse como líder necesita conocimiento espiritual. De otro modo, la situación será un desastre. Si quiere seguir siendo líder, debe ser una persona espiritual. Deberá volverse una Vaishnavi.